autoridades de Ecuador, señores ponentes, autoridades de la Universidad Técnica del Norte, señora embajadora de Honduras, doctora Mayra Falk, que ha hecho posible mi participación en representación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Señoras y señores, es para mí un gusto, un honor poder participar y dar prácticamente la ponencia de apertura a este cuarto Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural, que espero rinda los frutos que se han planteado al inicio en cuanto a la construcción de ese Sistema Nacional de Cultura, la ley o código de cultura que exprese ese cambio de matriz cultural, que será una referencia para quienes hacemos la gestión cultural en los diferentes países de América Latina. Voy a procurar condensar en 15 minutos el tema que he titulado El patrimonio cultural y la reconstrucción de la identidad. Y en principio plantearé de manera muy breve la evolución conceptual del patrimonio cultural desde sus concepciones primarias vinculadas a la antropología y los desafíos que imponen las nuevas tecnologías, los intercambios culturales y las migraciones que nos obligan a replantear y a reconceptualizar muchos temas tal y como los hemos entendido hasta ahora, como memoria, patrimonio, nación e identidad. Y este primer bloque de ideas nos dará pie para analizar esa reconstrucción simbólica del patrimonio en la era global y sus implicaciones y nuevas lecturas que provocan el impacto de las nuevas tecnologías en la apropiación y difusión del patrimonio cultural. Y finalmente plantearé algunos retos, desafíos en estos nuevos contextos que implica la gestión del patrimonio cultural en nuestros pueblos de América Latina. En principio, podemos decir que la protección del patrimonio cultural es un tema relativamente reciente, sobre todo en las políticas públicas y en las políticas culturales, a pesar que la preocupación internacional sobre la necesidad de proteger y salvaguardar estos bienes surgió desde el siglo XIX, producto de las guerras, y en el siglo XX de las diferentes guerras mundiales. Desde ese entonces, muchas disciplinas, principalmente las ciencias sociales, las humanidades, como la antropología, sociología, arqueología, arquitectura, la museología también, descubrieron un nuevo campo de estudio y análisis, el patrimonio cultural. Y el desarrollo teórico respecto al patrimonio proviene en gran medida de los aportes que ha hecho la antropología sobre el concepto de identidad cultural, que se traduce como un sentido de pertenencia a un pueblo o a una sociedad. Y la identidad cultural pues representa necesariamente la memoria, la conciencia colectiva de un grupo con características similares y constituye una convergencia intelectual y afectiva fundamentada en un pasado común, en un presente compartido y la posibilidad de construcción de un futuro que se vuelve necesariamente inclusivo. Las actuales definiciones del patrimonio cultural lo conciben como conjunto de bienes, valores, que son una expresión de la comunidad, tales como la tradición, las costumbres, los hábitos, así como el conjunto de bienes materiales o inmateriales que poseen un especial interés, ya sea artístico, histórico o estético. El concepto de patrimonio, como sabemos, desde esta noción rudimentaria, que se refería a un monumento o a un monumento histórico, hasta las complejas definiciones que incluyen los bienes muebles e inmuebles y las expresiones del patrimonio inmaterial, ya planteadas en las convenciones de la UNESCO, principalmente la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial de 1972 y las recientes convenciones como la Convención para la Protección del Patrimonio Inmaterial, que amplían las categorías tradicionales del patrimonio, y es así como hablamos ahora de paisaje cultural, en donde se vincula la acción humana en la naturaleza o los itinerarios culturales que tiene que ver con diferentes rutas históricas o itinerarios seriados de arte rupestre, etcétera, así como el patrimonio industrial, que también ha venido a considerarse como parte de estas nuevas categorías. También, como sabemos, el patrimonio cultural tiene una dimensión material y una dimensión simbólica. Y de esa naturaleza especial se desprenden conceptos, vínculos, interrelaciones que ponen de manifiesto sus relaciones primarias y esenciales, como su desubicación con un territorio determinado o relativo a un grupo social específico. Este carácter subjetivo, dinámico del patrimonio no depende de la forma que adopta,
o su materialidad, sino de los valores que una sociedad le atribuye como creadora y transformadora de esos bienes o expresiones culturales. Es decir, que cuando se habla de un patrimonio es porque así ha sido expresado y así ha sido definido de acuerdo a un marco de referencia, de acuerdo a una cosmovisión particular de un pueblo que le atribuye valor a una expresión creativa, a una expresión productiva tradicional o a aquellos bienes materiales, históricos, simbólicos que otorgan esa categoría patrimonial. Esto nos permite esbozar una premisa clave para el abordaje del patrimonio cultural y la identidad. Todas las formas materiales que adopta el patrimonio tienen su origen en ideas, sueños, cosmovisiones e intereses que motivan a las personas y comunidades a crear, atribuir significado y reconocer ciertos bienes y expresiones como representativos de su identidad cultural, ¿sí? Son las comunidades, son los pueblos quienes hacen esta labor y quienes construyen y transforman también el patrimonio, más allá de la visión, de los análisis que puedan hacer los especialistas o los expertos. Y lo que asumimos como propio es el primer nivel de valoración individual, como aquellos bienes que dotamos de un valor simbólico y se nutre de elementos producidos no solamente en el propio territorio. Los intercambios, la globalización tecnológica permite la posibilidad de adoptar patrones, normas, gracias al creciente contacto con otras realidades que se aceleran en nuestro tiempo a través del cine, la radio, la televisión, el internet. De igual manera, estas tecnologías facilitan la documentación y difusión de las culturas propias más allá de las comunidades locales que la generan, al tiempo que nos permite aproximarnos a otros universos culturales que producen sus propios contenidos. Sin embargo, esta relación de doble vía no siempre es equitativa y prevalecen muchas veces contenidos extraterritoriales en los medios de comunicación que afectan este universo simbólico de los pueblos, produciendo muchas veces transformaciones no necesariamente producto de la realidad o de las transformaciones sociales de un pueblo y de una nación, sino a través de estos mensajes codificados que afectan el universo simbólico de las personas. Y en ese sentido, recordamos el concepto del antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla, que nos recuerda que el valor patrimonial de cualquier elemento cultural se establece por su relevancia en términos de la escala de valores de la cultura a la que pertenece. Y en ese marco se deben filtrar y jerarquizar los bienes del patrimonio heredado y se les otorga o no la calidad de bienes preservables en función de la importancia que se les asigna en la memoria colectiva, en la integración y continuidad de la cultura presente. El siglo XXI, como ya dijimos, trae una variable que se intensifica de manera acelerada y es el impacto de estas nuevas tecnologías en la apropiación simbólica de elementos y valores culturales que provoca una serie de tensiones que cada pueblo, cada cultura debe de resolver para sí mismo esta dificultad y esta realidad en la cual está inmerso la dinámica y la gestión del patrimonio. Es necesario entonces repensar el patrimonio en esa perspectiva y los términos con que se acostumbra a asociarlo, que es la identidad, la tradición, la historia, los monumentos, delimitan un perfil territorial en el cual tiene sentido su uso. Y la mayoría de los textos que se ocupan del patrimonio lo encaran con una estrategia más conservacionista y un respectivo horizonte profesional vinculado a los restauradores, arqueólogos, historiadores, a los especialistas en el pasado, como nos diría Néstor García Canclini, lo cual es necesario darle un abordaje desde los estudios culturales, principalmente por su carácter interdisciplinar. Y esto es un tema que los estudiantes de gestión cultural deben encarar de una manera muy rigurosa, de tal forma que se aborda el patrimonio considerando estos nuevos contextos y las tensiones que provoca. Frente a estas condiciones que pueden percibirse como amenazas a los patrimonios, a las identidades culturales, el mismo autor, García Canclini, propone partir de una hipótesis opuesta, es decir, entender el patrimonio en el marco de las interacciones que se dan con estos ámbitos. Entre ellos el turismo, por ejemplo, en el cual se generan muchas tensiones entre los criterios de conservación, de preservación, de atribución de valor a los bienes patrimoniales, el privilegio de esa dimensión simbólica e identitaria frente a las demandas del turismo de hacer de los recursos culturales productos orientados al consumo local o al consumo del turismo internacional.
Y en otras palabras, estas dinámicas mencionadas propias de la vida moderna constituyen contextos que contribuyen a repensar qué debemos entender por patrimonio y por identidad. Y para terminar, mencionaré algunos retos y desafíos en los cuales se enfrenta el patrimonio cultural. Es evidente que los procesos de cambio, marcados por el incremento de las comunicaciones y las nuevas tecnologías de la información, nos obliga a replantear conceptos claves como patrimonio, memoria, identidad y nación. El anclaje territorial de la concepción de patrimonio se enfrenta a los desafíos que trae consigo la transnacionalización, las migraciones, la producción cultural realizada fuera de los propios territorios, y lo anterior cambia el proceso de producción simbólica expresado en los diferentes patrimonios. Las condiciones también de pobreza, de marginalidad de muchas poblaciones indígenas afrodescendientes limita el desarrollo, producción, circulación, la vivencia misma de las expresiones creativas propias, y se limitan en muchos casos a un mero reconocimiento en el ámbito local, con pocas probabilidades de reconocerse como bienes patrimoniales. Y ante este panorama es propicio preguntarnos qué políticas culturales, comunicacionales principalmente, educativas, se deben perfilar para contrarrestar la inequidad en la inclusión de contenidos culturalmente diversos, tanto en los discursos oficiales, en los museos nacionales, en los currículos educativos, así como en las industrias culturales y principalmente en los medios de comunicación que requieren la producción de contenidos propios locales que puedan circular en estos diferentes medios. Y en ese sentido, las prácticas artísticas juegan un papel también fundamental. Pueden recrear, tienen la posibilidad de revitalizar las expresiones, los símbolos representativos de la identidad y de la diversidad cultural existente, con la posibilidad de reinventar el patrimonio cultural, no solamente como los valores y prácticas heredadas, sino como lo que aspiramos a hacer a partir de una constante afirmación y resignificación de las identidades tanto individuales, culturales y nacionales. En ese mismo sentido se debe fomentar el acceso público a los bienes del patrimonio cultural, incluyendo aquellos de propiedad privada, mediante mecanismos y estrategias que respeten el derecho de propiedad y permiten el disfrute colectivo de bienes de interés público, como son los patrimoniales, que en muchos casos están en manos privadas, lo cual constituye pues un mecanismo involuntario, podríamos decir, de expolio. Muchos conceptos son revisados y adquieren nuevos significados, y entre ellos el de folclore, que incluye los bailes, la música, leyendas y otras expresiones que reflejan una visión nacionalista, a veces artificial, asumido como identidad nacional. Las nuevas concepciones respecto a estas expresiones de carácter inmaterial permiten su mejor identificación para emprender acciones de salvaguardia, además de darles un significado contemporáneo. La memoria y la importancia de la conservación son temas que deben centrar nuestras investigaciones y proyectos. Un pueblo sin memoria está condenado al olvido, entendido como la falta de todo, puesto que sin ella no sería factible la conservación de conocimientos para transmitir formas de cultura. Al no poder hacerlo, no tendríamos identidad y no podríamos reconocernos como parte de ese todo, y finalmente no podríamos relacionarnos con el mundo que nos rodea en una igualdad más equitativa de condiciones. La memoria colectiva es tan decisiva para la vida social como lo es la memoria individual para cada uno de nosotros. Pero esta característica tiene que ser apoyada y reforzada, sobre todo en las nuevas generaciones, para que no se perciba la memoria colectiva como un lastre, sino como un elemento dinámico de vital importancia para su propia supervivencia, puesto que el patrimonio es un ente vivo que se puede ir adaptando y significa, como diríamos en palabras heredadas o tomadas de la ciencia económica, un capital cultural en el buen sentido y en el buen término, que puede ser explotado económicamente en beneficio de sus poseedores o de sus portadores, con criterios de salvaguardia y con criterios de fortalecimiento de esa dimensión simbólica del patrimonio. Y el derecho a la cultura supone el derecho también a la transformación de esa misma cultura, que hace de la identidad un proceso dinámico en permanente interacción con otros universos simbólicos, dando cuenta así de la rica y diversa capacidad expresiva del género humano.
Muchas gracias.